ahí ando piense y de respirar, pues anduve en calidad de inconsciente. Se trata de no pensar, ¿eh? Se trata de respirar, no de pensar. Sí, pues anduve inconsciente, no sé cómo sucedió todas las cosas. No. Sí, pero no hemos tenido un día muy productivo, doctor. Nos Me acompañaron imagino. y con temas muy interesantes, muchas cosas que tenemos que reflexionar. Sí, estuve viendo su programa, realmente sí es algo de veras de mucha reflexión y a través y además de innovación, ¿no? De ¿Sí? hacer una reflexión un poco más fuerte hacia el futuro. Exacto, de que ya no vamos a ser los mismos después de esta pandemia, de estos cambios, entonces mejor Definitivamente, maestra. El de plan. mundo no va a ser igual. Todo va a Sí, ser diferente. Nosotros mismos vamos a ser diferentes, es la base, ¿no? sí, Así es que efectivamente, desde ahorita estamos siendo, pues nos va a servir mucho esto para por dónde comenzamos. yo creo que por lo menos mi experiencia es reflexionando, el camino se va dando. Entonces, es cuestión nada más de estar conscientes del camino. Es lo que hace la conciencia. Nos da un sentido de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, y eso nos orienta en el camino. A veces hay que pensar, pero no tanto. Hay que dejarlo un poquito a que las cosas sucedan, ¿no? El Oriente dice, la vida es un suceder, no un hacer. Entonces, un poquito esas palabras es, deja que fluya la vida y que la vida te vaya llevando y te vaya diciendo las necesidades. No te desgastes tanto en el pensamiento. Sí, piensa, analiza, reflexiona, pero también déjate llevar, aprende a no pensar. Entonces, yo creo que todo va a salir muy bien, ¿no? Definitivamente es muy sólida su institución y ustedes sobre todo están preocupados y trabajando para que pues esto continúe ahora sí que en estos nuevos tiempos. Pues Jorge, sí, Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? muy bien, 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 buenas tardes. muy bien, Compañeros, esperándolos. participantes, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas Buenas tardes. tardes. Muy Buenas bien, pues ya tardes. estamos por comenzar. Estamos exactamente en punto de las 5 de la tarde. Doctor, ¿considera que podemos esperar otros 2 o 3 minutitos o ya podemos ir empezando? Pues si gustan, estaba yo preguntándoles, Jorge, a ver si alguno pues daba una idea. No podemos, como les dije ayer, detenernos mucho, pero no sé, en este tiempo podemos aprovecharlo para ver si alguien quiere compartirnos su experiencia de las tareas, ¿no? Dejamos las 2 respiraciones, saber cuándo estamos en la respiración pectoral, cuánto estamos en la respiración y ver los cambios. Si yo cambio a una respiración más de diafragma, ¿qué sucede en mi mente, no? Entonces, ¿qué sucede en mis sentimientos que vivo? Entonces, esa sería la primera. Y la segunda es llevar la atención a la nariz y sentir por varias respiraciones el aire que entra y el aire que sale para ver otra vez qué pasa en mi mente. Hay una relación muy fuerte entre respiración y mente. Entonces, ojalá practicando un poco más se den cuenta de esa relación tan estrecha, ¿sí? Si yo quiero relajar mi mente, una de las primeras cosas que tengo que relajar es mi respiración. Luego mi cuerpo y la mente le va a seguir, pero es en ese orden.
relajar mi respiración, haciéndola más profunda y más lenta. Después, hacer un escaneo de mi cuerpo, buscando relajar las partes. A veces necesita uno pensar en cada parte donde, como un escáner, va subiendo los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, y así va uno subiendo y va sintiendo ese relajamiento. Y eso va a hacer que el pensamiento también se haga más lento y, sobre todo, pues tratando de darle un poquito de descanso. La mente es una constante, nos martiriza a veces, sobre todo aquellos que son más obsesivos y peor si se le añade lo compulsivo, pues siempre tiene una presión, ahora sí que es una actividad, obviamente, ¿no? Por eso cansa, porque esta es una actividad. Entonces, pues bueno, no sé si alguien quisiera compartir algo de lo que vio. Hablábamos de la respiración y hablábamos también de la reflexión sobre para mí, ¿qué sería un estado feliz? Eso sería. Pero bueno, no sé si alguien quiera compartir alguna reflexión. Sí, Ana Lucía. Gracias. Buenas tardes. A mí me costó mucho trabajo cambiar a la respiración abdominal. Sí la estuve tratando de hacer desde ayer y hoy también durante diferentes momentos del día, pero me costó bastante trabajo cambiar de la pectoral a la abdominal. O sea, no la hacía consciente y me esforzaba por concentrar la respiración en el abdomen y hacer que se moviera mi estómago al respirar, pero no lo conseguía muchas de las veces. Sí, yo pienso que requiere mucha práctica porque me costaba trabajo, pero de alguna manera, de todos modos, la respiración, el solo estar haciendo el ejercicio, repitiendo las palabras, concentrando mi atención en el aire que entraba y salía de mi nariz, hacía que me calmara, que me sintiera en calma. Sí, me sirvió. Muchas gracias. Ana Lucía, lo único que te pido es no te presiones, no te esfuerces por respirar. Respira natural, porque eso es lo que sucede. A veces estamos tan acostumbrados por el trabajo a centrarnos tanto en lo que hacemos que eso mismo nos tensa, eso mismo nos hace estar muy tensos. Aquí es respirar nada más, suéltate. Eso también te indica que puede ser que tu mismo cuerpo ya lo tengas un poquito muy tenso, o sea, ahí tienes que dejar que fluya un poco más, la vida fluye, entonces déjate llevar y eso te va a permitir pues tener esa fluidez y tener ese descanso y esa paz en la mente. Pero bien, muy bien, qué bueno que notaste eso. Y qué bueno, ojalá sigas practicando, pero suéltate, naturalmente que sucedan las cosas. Como la respiración. Nosotros no nos preocupamos por la respiración, no la hacemos consciente. Si la hiciéramos consciente ya estuviéramos todos en otro lado. ¿Por qué? Pues porque se nos olvidaría respirar. No, aquí se trata de hacer una respiración consciente, pero sin esfuerzo. Nota que está respirando pectoralmente. Ahora simplemente toma más aire. Es profunda y más despacio, pero natural. Profunda y más despacio, natural. No te esfuerces ni te concentres ni trates de hacerlo bien. Esa es una de las cosas que, bueno, desde pequeño lo traemos. Tienes que hacer las cosas muy bien y más, como somos maestros, queremos poner el ejemplo en todo. Entonces, eso ya en nuestro tiempo ya nos acaba más. Entonces, no, fluye, fluye, fluye. La vida es fluir, fluye. Vas a ver que hazlo sin hacer esfuerzo. No necesitas concentrarte ni en el abdomen ni en el pecho. Nada más respira profundo y lento. Y vas a ver que se da automáticamente la respiración abdominal. Y vas a notar la paz y la tranquilidad. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quiero compartir. Claro, gracias a usted.
Yo quiero compartir mi experiencia de hoy, doctor. Sí. De que yo creo que es algo cotidiano en nosotros los académicos, el que no nos damos cuenta porque estamos concentrados o poniendo nuestra atención en otra actividad que requiere pues que estemos así más atentos. Entonces, sinceramente, en la sesión de hoy, pues mi atención se centró en escuchar los temas, igual como sucede cuando estamos en clase. En clase yo no me acuerdo de si respiro o no respiro. Por eso decía yo que me la pasé en cuanto a la respiración en la inconsciencia. O sea, ahí mi inconsciente fue el que me ayudó a sobrevivir. Pero también este ejercicio me hace pensar en que tenemos recursos personales para poder manejar de otra manera nuestra vida cotidiana. El estrés, las angustias, el enojo. Y pues yo no pensé que la respiración nos pudiera ayudar, pero creo que es un principio ahorita básico de nuestra vida. Y efectivamente, yo creo que todos tenemos que empezar a ser consciente y poner en práctica algo tan sencillo, pero a la vez tan maravilloso como es nuestras capacidades físicas. Así es. Muchas gracias. Nada más le quiero hacer este comentario. Usted dice, no estuve consciente de mi respiración porque los temas, estaba muy atento a los temas. Aparentemente eso entendí. Pero la idea central es cómo ser consciente de mí mismo, y ser consciente de mí mismo es ser consciente de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que hago o digo, y a la vez ser consciente de lo que sucede a mi alrededor. O sea, el punto es que no hemos expandido nuestra conciencia. Creemos que nuestra conciencia es concentrarnos. Cuando hablamos de ser conscientes y vivir en el momento presente conscientemente, nuestra conciencia se abre. Yo tengo que estar aquí consciente de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, de lo que muevo, de lo que necesito, y consciente de todos ustedes, consciente de dónde estoy, pero todo a la vez. Lo que pasa es que nosotros nos hemos concentrado tanto que nos olvidamos de lo demás. Y no, lo que les invito es, si practican un poquito, van a empezar a darse cuenta que eso se puede hacer. Estar consciente de mi respiración y estar consciente de lo que sucede alrededor. Y van a ver que es algo totalmente nuevo y es algo de veras en la que se siente uno muy bien. Mari Carmen, por favor. Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo formo a profesores con relación a sus habilidades docentes y también a estudiantes, a profesionales en formación, profesionales de la educación. Y yo siempre les digo, pónganse aquí en el horno, en el hombro, un Pepe Grillo que les vaya diciendo, fíjate cómo estás hablando. Fíjate en tus expresiones corporales, en tus gesticulaciones, que te diga ese Pepe Grillo, ¿cómo estás? Pero me dio mucho gusto decir, bueno, ahora este Pepe Grillo tiene que ser mucho más expansivo en términos de que me diga, ¿cómo estás respirando? Ese Pepe Grillo ya va a ser diferente, porque voy a incorporar el consejo que me vaya dando aquí, ese Pepe que
que me pongo aquí, ese Pepe Grillito que me va a estar hablando, le voy a decir que me diga también cómo estoy respirando. Y no solamente cuando estoy dando clases, sino también en mi vida cotidiana, en mi relación con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. Que ese Pepe Grillo sea mi acompañante en todo momento. ¿Por qué? Porque yo respiro todos los momentos de mi vida. Entonces me dio mucho gusto porque voy a empezar a practicar que ese Pepe Grillo me hable de mi respiración. Muy Y lo bien. voy a hacer primero conmigo. Muy bien, muchas gracias. Le voy a dejar algo, a ver si lo practica extra y a ver qué decide usted. ¿Sí? Usted me dice, tengo mi Pepe Grillo. Yo le digo ahora, vaya dentro de usted y encuentre su observador, el que observa. Todos llevamos un observador dentro, pero necesitamos despertarlo. Ese observador se dedica a observar. Y por eso les digo, la observación tiene que ser de internamente mis pensamientos, mis sentimientos, mis sensaciones, mis movimientos corporales y la observación de todo lo que sucede a mi alrededor. Vaya, meta dentro de usted a ver qué sucede, a ver cómo maneja. Es decir, en mí hay, en lo que hacemos en meditación es observa tu mente, observa tus sensaciones, observa los pensamientos que vienen, observa los sentimientos que estás viviendo y observa qué sucede. Un perro ladrando, un poco de calor, o sea, algunos olores, obsérvalo todo, sin detenerte en nada. Ese es el observador. Y entonces te empiezas a dar cuenta. Hoy vamos a ver por qué es importante despertar ese observador, porque es lo que nos va a alejar de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Me llega enojo, que es lo que estamos hablando aquí. Enojo, envidia. Obsérvala. No la rechaces. No te resistas. Observa. Hasta que te convenzas que tú no eres ese sentimiento. Porque nosotros cometemos el error. Estoy enojado. Entonces el sentimiento se apodera de nosotros. Pero si yo observo el enojo y puedo decir, hay enojo, pero no es mi enojo. Hay un cambio radical. Tanto los pensamientos como los sentimientos, se los digo un poco adelantado, no tienen energía propia. No nos damos cuenta de eso. Nosotros se la damos al identificarnos con ese pensamiento y ese sentimiento y empezamos a profundizar. Eso es lo que se llama el pensamiento vertical. Ay, me hizo daño, sí, otra vez, va a ver, y pum, 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 empiezo. O me acuerdo de algo y empiezo, agarro el hilo y pa. No, si yo logro despertar ese observador, voy a observar. Los pensamientos llegan, pero si no me identifico con ellos, desaparecen, porque no tienen energía propia. Lo mismo sucede con los sentimientos. Por eso es el gran cambio que yo les propongo para la inteligencia emocional. No hay que luchar. Nosotros no tenemos ningún control sobre los pensamientos ni sentimientos que nos llegan. Nos llegan. No tenemos ningún control. Dice Deepak Chopra, nos llegan 60,000 pensamientos diarios. No sé, nunca los he contado, pero debe de ser un montón. Y nosotros agarramos y agarramos y agarramos. Por eso estamos en el estrés. Y sobre todo, no sé por qué, pero la mente está hecha para darnos el sufrimiento. Ahorita les voy a dar la respuesta que dice el Buda. Pero la mente es así. Es el sufrimiento, nos manda cosas negativas, nos manda preocupaciones, nos manda temores, nos manda
nos manda el pasado, culpas, arrepentimientos, y entonces termino yo ofuscado. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos hacer lo que usted dice, pero yo le pido, haga ese ejercicio a ver qué sucede. Métalo adentro porque eso es lo que les voy a recomendar. Aprendan a observar sus sentimientos, a observar sus pensamientos, a observar su cuerpo, porque de ahí quiero que saquen una conclusión fundamental. Si yo puedo observar algo, déjenme hacerle la pregunta y me la reflexionan hasta dentro de un ratito. Si yo puedo observar algo, ¿qué es lo que puedo sacar en conclusión? Si yo puedo observar algo, ¿qué es lo que puedo sacar en conclusión de acuerdo al principio de identidad? Esta mano no se puede observar a sí misma. El ojo no se puede observar a sí mismo por principio de identidad, ¿sí? Pero yo sí puedo observar esta mano. Yo puedo observar todo mi cuerpo. Yo puedo observar mis pensamientos. Yo puedo observar mis sentimientos. Entonces, de acuerdo al principio de identidad, ¿qué podemos concluir? Se los dejo un poquito de tarea y lo vemos en un momento más. Pero hágame, por favor, maestra, ese ejercicio. A ver qué sucede, a ver qué cambio y espero que le sirva. ¿Ok? Gracias. Bien, está interesante, pero nos podemos quedar las 2 horas y yo tengo una tarea que hacer. Entonces, discúlpeme, vamos a dejar unos minutos después de las 7, como habíamos dicho, y podemos resolver un poquito más de dudas para los que también puedan quedarse. Y si Jorge nos lo permite y la maestra María Teresa, pues lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Yo estoy en la mayor disposición de hacerlo. ¿Ok? Entonces, déjenme seguir. Déjenme volver al recorrido, hablamos de la historia, empezamos a ver los fundamentos, vamos a seguir la enseñanza de la India. Ese era mi plan para ayer, pero no se cumplió. Ahora sí que, como dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, y entonces pues eso sucedió, ¿no? Entonces, deberíamos empezar hoy con la mente, para luego las dimensiones de la inteligencia emocional y luego el camino, que es una parte de lo que empezamos a ver ayer. Entonces, permítanme entrar en materia y luego a las 7 podemos hablar un poquito más de sus experiencias que han sido hermosas, de veras, en lo poquito que podemos tocar. Entonces, déjenme irme a los fundamentos y llegar al tercero. Tenemos que entender algo. No tenemos un cerebro. Tenemos 3 cerebros y cada cerebro tiene un objetivo, pero el cerebro es uno. Ese es el punto. Entonces, vamos a ver cuáles son las actividades de estos 3 cerebros. La vida se desarrolló en el agua, cuando hubo las condiciones en la tierra, empezó a brincar los animales. La especie más sofisticada que se desarrolló al principio fue los reptiles. Y esa es la base de nuestro cerebro. El primer cerebro es el cerebro reptiliano. Ahí lo tienen, es la parte esta verde claro. Es donde está el instinto. Está conectado a la médula espinal, por lo tanto, está conectado a nuestro cuerpo y a la parte central, que es nuestros nervios que manejan todo el cuerpo. Es su objetivo fundamental. Perdón que lo interrumpa, profesor. ¿Está usted proyectando alguna presentación? Porque no la estamos viendo. Perdóneme. No, pues al sí, contrario. No, yo regresé, ahora sí que me regresé a lo, discúlpeme. Ahora sí, ya se ve. Ya se ve, ok. Ahora sí, nada más déjenme verlos a ustedes y todo se soluciona.
Ok. Mire, qué barbaridad. Qué bueno que me dijo. No, este Zoom todavía, yo creo que nos vamos a tardar un poquito. El problema de nosotros es que tenemos que desaprender para aprender. Los niños aprenden muy rápido porque no tienen que desaprender. Nosotros, para aprender, tenemos que desaprender. Entonces, obviamente, mientras más hayamos repetido los hábitos, pues vamos a tener que aprender a desaprender para volver a aprender. Por eso el Zoom todavía se nos hace así, por lo menos a mí. Entonces, ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Discúlpeme. Y qué bueno que me lo dice. Pues sí, así tiene que ser esto. Yo creo que esto lo hacemos más en conjunto por este método que en presencial. Entonces, el cerebro reptiliano, les decía yo, es esta parte verde claro, donde donde está nuestro instinto. Y su objetivo es lograr la supervivencia. Obviamente, reacciona y la información le llega con una mayor rapidez que a los otros cerebros. Entonces, obviamente, nuestra reacción instintiva es muy rápida. ¿Por qué? Porque está inmediatamente conectado con el cuerpo. Por eso notábamos que primero te doy un manotazo y luego digo si me querías ofender o no, pero yo lo interpreté que me querías ofender y lo primero que te hago es te doy un manotazo. Pues sí, este cerebro no piensa. Es el instinto el que lo mueve y sobre todo el de sobrevivir. Entonces, ¿cómo? La mente no ve la realidad. La mente siempre interpreta. Cada vez que interpreta que o mi ego o mi cuerpo está en peligro, reacciona. Estos dos cerebros era lo que les decía que es la parte, a ver si logro, no, ahora no quiere sacar. Estos dos cerebros es lo que se llama el cerebro límbico. Así lo usan, o el cerebro primario, los dos. Entonces, estos dos cerebros obviamente reaccionan más rápido que lo que es la corteza cerebral. Primero tomamos el cerebro reptiliano. Después tomamos este es el cerebro mamífero, el cerebro de las emociones, de los sentimientos. Aquí está la amígdala, que es el que controla esos sentimientos. Y luego está lo que llamamos la corteza cerebral. Esta es la parte de imaginación, esta es la parte de análisis. Ninguno de los cerebros, ni el reptiliano ni el emocional, analiza. Ellos responden con energía. Solamente lo que es la corteza cerebral, la parte oscura, la parte café, es la que puede analizar. La información que llega del exterior se divide, o más bien no se divide, sino que entrando va al cerebro emocional primero y luego llega al cerebro reptiliano y al cerebro emocional primero y luego llega a la corteza cerebral. Por eso necesitamos un tiempo para analizar las cosas. Por eso les decía, hace mucho alguien sacó por ahí un consejo, cuenta hasta 10. Ese contar hasta 10 es esta necesidad. Si no cuentas hasta 10, vas a reaccionar con la parte emocional o la parte reptiliana, porque es la que recibe el conocimiento. Después de 10, después de un momento, la va a recibir el cerebro que analiza. Y entonces dice, no, ¿para qué me enojo? Es mi jefe. Si le digo lo que estoy pensando, ya sería diferente. Pero si no hay ese tiempo, yo se los pido, yo cambio eso por respira profundo. Respira profundo. ¿Para qué? Para dos cosas. Das tiempo a que la información llegue a la corteza cerebral y también a que te calmes, a que no le des chance
a que esta parte, que es la supervivencia, y esta parte, que es la protección del ego, te domine y vayas a decir algo que después te arrepientas. Aquí tenemos que ver varias cosas, dos principalmente. Número uno, que los sentimientos no salen del corazón, como decíamos antes, ¿no? Es que tú eres un corazón blandito. No salen de aquí, todo sale de aquí, de nuestro cerebro. Tanto los pensamientos como los sentimientos. La diferencia, por eso decíamos que eres un corazón blandito, porque el sentimiento es un pensamiento que se refleja en el cuerpo, como decíamos ayer. Entonces, obviamente, aquí hay muchos pensamientos, muchos sentimientos en esta parte de aquí, sentimientos negativos de amor, de gratitud, de afecto, se siente aquí. Entonces, obviamente, por eso decíamos, o eso es algo común, que dices, es que tú no sientas, piensa, ¿no? Si todo sale de acá, lo que pasa es que sale de otro cerebro, no del de que analiza, sino del que siente. Y la otra es que tenemos que darnos cuenta que para que entre este cerebro necesita tiempo para analizar. Entonces la información llega, como decíamos ayer, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, las 3 palabras mágicas de la mentada de madre llegan, esto lo recibe primero, puedo responder si yo no respiro profundo para que entre a analizar qué le pasa a mi madre, qué le puede pasar a mi madre, ¿dónde está? Después de 45 años. Pues nada. Entonces me dice, entonces, tranquilo, no pasa nada. Eso es lo que necesitamos. Por eso, aquí de una vez les digo, para las emociones se necesita atención. ¿Para qué? Para no responder a la emoción. Atención. Y se necesita también entendimiento. Entendimiento del significado de lo que te están haciendo. Por ejemplo, hemos creado algunas cosas muy tontas, como el orgullo. El orgullo nos hace que me estás lastimando mi orgullo o me faltas al respeto. Yo les pregunto a veces, a ver, ¿dónde está el orgullo? A ver, muéstrame el orgullo. ¿Qué le pasa si te dicen esto o si te hacen esto? ¿Qué le pasa a tu orgullo? ¿Te lo abollan? ¿Dónde está eso? O el respeto, ¿qué le pasa a tu famoso respeto? O mi investidura. O sea, todo eso es lo que llamamos el ego. Aquí está. Pero lo hemos inventado. Y con eso respondemos. O sea, no permitimos, por ejemplo, que un muchacho que con problemas emocionales, su casa, su novia, su X, Y, Z, llega un momento en que nos dice cosas. ¿Cómo? Soy el maestro. Pues no, simplemente él dijo lo que quiso. Por eso les vuelvo a decir, mi responsabilidad es qué pienso, qué siento y qué hago. Esa es mi responsabilidad. Pero tengo que olvidarme de las creencias. Un maestro tiene que ser respetado. Esa es una creencia. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito en piedra como ley? Todo lo que es en investidura, todo lo que es respeto, todo lo que es, lo hemos inventado nosotros. Ahora nomás les pido que tengan conciencia. Ese invento a dónde los lleva. Porque vamos a llegar a una cosa. El sentimiento, el sufrimiento se produce en nuestra mente y se produce a través de lo que hemos creado en la misma mente. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ahorita, por ejemplo, ya cuando estamos en esta edad, es que me faltaste al respeto, soy una persona mayor. Y el pobre muchacho no sabe ni lo que es una persona mayor, ¿verdad? El pobre joven, niño. Pero entonces digo, ¿por qué me tiene? Si él se quiere comportar así, si él quiere gritar así, si él quiere hacer eso, pues, en paz con él. Yo mando aquí. Ese es a lo que lo quiero llevar. Y con esto, no sé, es rápido, pero sí quisiera dejarles esa idea. ¿Qué sucede?
El cerebro reptiliano y el cerebro emocional tienen millones de años que se formaron. Si pusiéramos la evolución en un reloj de 24 horas, el cerebro, la parte, la corteza cerebral, tendría segundos de haberse formado, según dicen los que entienden de esto. Entonces, es muy poco lo que tenemos. Por eso no logramos nosotros todavía aprovechar todas las potencialidades que tiene nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Por qué? Porque sí es una computadora grandiosa, pero tiene muy poco dentro de nosotros. Ahorita yo me veo mucho en eso de la inteligencia artificial y eso, cómo hace muchas cosas. Bueno, pues es eso. O sea, yo veo el símil muy, muy claro. En nosotros nos falta mucho. La inteligencia artificial, este cerebro lo creó. Claro, en los algoritmos puede aprender muy rápido, ese aprendizaje profundo que le llaman ahora. Entonces, pero a nosotros nos falta mucho todavía. Pero el punto fundamental es que los robots pues no tienen el peso de las emociones ni de los instintos. No pasaron por toda la evolución cuando necesitábamos salvarnos de la naturaleza y del medio ambiente. Por eso el cerebro reptiliano se hizo de esa manera. Entonces, esto tiene mucho más tiempo que la corteza. Por eso necesitamos formas para mitigar lo que reaccionan, con la rapidez que reaccionan. Entonces, no sé si me expliqué, pero espero que podamos haber un poquito tenido una idea de esto. La mente no es una entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si me abren a mí la cabeza en una operación, van a ver el cerebro, pero nunca van a encontrar la mente. La mente no es una entidad, es un flujo, es una energía, un flujo de pensamientos. Lo que llamamos mente es una fábrica de pensar, por eso nos puede volver locos, porque todo su trabajo es pensar, 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 pensamientos, pensamientos, pensamientos. Por eso necesitamos descanso, por eso es lo que les digo, dense tiempo a descansar. ¿Cómo lo descansan? Por eso la meditación, que viene de muchos años, es lo que ha permitido que darnos cuenta de cómo podemos poner la mente en stand-by. ¿Qué es la meditación? Un estado de no mente, un estado de no pensamiento. ¿Para qué? Para sentirme yo interiormente. Ese es el estado de meditación. Entonces, por eso la práctica nos puede llevar a ese estado no mente para descansar, para saborearme interiormente, para sentirme interiormente. Y tiene una potencialidad de descanso, de relajamiento. Me hace renovar energías. Me da chance de eso. Entonces, ese es algo que es necesario. Si lo vemos en una computadora, por ejemplo, una computadora está formada de hardware y de software. Hardware es lo que podemos ver y tocar. Software es lo que no podemos ni ver ni tocar. Entonces, ustedes busquen, abran su computadora y encuentren el Windows, a ver dónde lo encuentran. O sea, sí está en el disco duro, pero a ver dónde, muéstramelo, enséñamelo, ¿no? Si es, lo mismo es la mente. O sea, no la podemos ver y no es una entidad. Si no es una entidad y es un flujo, esto trae implicaciones que nosotros no las hemos estudiado, pero el Oriente tiene miles de años de estudiarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando y van a salir algunas cosas de esto. ¿De qué está hecho ese flujo de pensamientos? De conceptos. Todo es un concepto. Una silla es un concepto. Padre es un concepto. Madre es un concepto. Maestro es un concepto. ¿Qué podemos entender como concepto? Un conjunto de creencias que le dan sentido a un todo. O sea, un maestro,
Esto es lo que hace un maestro. ¿Y qué sucede cuando cambia la educación? Pues que el maestro en ese concepto se queda reducido. Por eso nosotros sufrimos mucho. Por ejemplo, tenemos una idea de padre, tenemos una idea de madre, tenemos una idea de esposa. ¿Qué sucede cuando esta idea que yo formé desde niño, viendo a mi madre, viendo cómo se comportaba, qué me decía, yo empecé a formar un concepto de madre, un símbolo de madre? Y entonces ese símbolo que está formado, yo creo que una madre o una esposa debe de ser así, y así, y así, y así, y así. Aquí traigo lo que debe ser una esposa, porque es un concepto. Me caso y, sorpresa, la realidad me bota en la cara, porque yo checo, una esposa debe ser así, 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 y esta que dice que es mi esposa no es así, así, así. Entonces, hay sufrimiento. Pero hay sufrimiento porque yo estoy comparando la realidad que me tocó con el concepto que yo tengo. ¿Quién está mal? ¿La realidad o el concepto? El concepto. ¿Por qué? Porque esta es la realidad, ya ¿cómo la cambio? La puedo cambiar, pero pues ya les dije qué pasa. Entonces, ese es nuestro problema. Y lo vamos a ver. Nuestros problemas surgen cuando la realidad choca contra nuestra expectativa. Y un concepto es una expectativa. Por eso está hecha de pasado. Por eso es nuestro gran problema. Ahorita, la pandemia, ¿qué nos da? Pánico, miedo. ¿Por qué? Porque nunca la habíamos vivido. No sabemos dominar la incertidumbre. Y entonces, ¿cómo la enfrentamos? Sufrimos. Porque no tenemos, buscamos aquí, la mente luego se va a ver los archivos. ¿Esto a qué se parece? Porque está hecha de pasado. Por eso tenemos que estar renovándonos y aceptando. Y todos tenemos esa característica, los maestros, pues como estamos en la lectura y estamos en muchas cosas, nuestra mente, nuestra percepción se va agrandando para no asustarnos tan fácil. Bueno, estamos renovando esta mente. Si no se renueva esa mente, seguimos viendo con los ojos del pasado. Y está hecha de deseos, que son expectativas. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y entonces esto, al final, termina haciéndonos sufrir. Nuestro cerebro y sistema nervioso está diseñado para las cavernas. Desafortunadamente, todo es sobrevivir y alertarnos, darnos miedo. Definitivamente no se trata, los peligros que tenemos hoy, imaginarios, no tienen nada que ver cuando los teníamos en las cavernas. Allá el miedo surge para salvar nuestro cuerpo. Ese es el origen del miedo. Pero ahorita yo les decía, me estreso, ¿por qué? Porque para el cerebro reptiliano, cualquier cosa que interpreta como que amenaza la supervivencia, empieza a preparar todos los preparados bioquímicos, porque no hay más que dos estrategias que ha desarrollado el sistema nervioso: o correr o pelear. No tiene otra. Por eso les digo que todavía estamos nosotros en una etapa que nos falta mucho para evolucionar como seres humanos. Porque está preparado. Por eso, cada vez que interpreta amenaza, te prepara para correr y para pelear. Y eso te lo prepara en el cuerpo. Pero yo les decía ayer, si es tu jefe con el que estás hablando, no puedes ni correr ni pelear. No puedes ni renunciar ni pelear con él. ¿Qué haces? Todos los preparados bioquímicos, te quedas con ellos y a la larga te van a producir una enfermedad, un problema. Entonces, nuestro cerebro no está diseñado tampoco para la felicidad.
por eso me interesaba mucho esto, porque al final es lo que les voy a proponer. Todo esto requiere un esfuerzo. Y nosotros actuamos mucho por alcanzar metas. Pues ahora les propongo esa. Vamos a buscar ser felices. Que no nos determine el medio ambiente ni lo que pase en ese medio ambiente, nuestro estado interno. Que seamos dueños de ese estado interno. O sea, yo digo, el cambio se define así: ir de un estado actual a un estado deseado. Este estado deseado es la visión, es la meta. Este es mi estado actual. Entonces, lo que yo quiero es que este estado deseado sea de felicidad. Entonces, tengo que ir de este estado en el que inmediatamente me pongo, soy de corta mecha y me pongo furibundo luego. Espérame. Entonces, quiero ser feliz. Por eso les di el remedio. Tengo que respirar. A ver, si quiero ser feliz, tranquilo, deja vidita que diga lo que diga. Pues así es, ni modo. Vamos a ver algo que es importante. Dice, yo andaba buscando, ahora sí que en la India, pues lo que llamaban ellos la iluminación, porque es ese estado. Y alguien me dijo, un místico me dice, un maestro me dijo, mira, tú puedes llegar a ese estado de iluminación si aceptas que lo que es, es. Entonces, yo se los paso. ¿Quieren ser felices? Acepten que lo que es, es. Vidita está enojada. Qué bueno. Ya se contentará. Vidita está contenta. Mira, qué bueno. Está contenta. Oye, que llovió. Qué bueno. Oye, que tenemos que dar la clase por red. Pues ni modo, vamos a aprender algo. Oye, que ya regresamos a presencial. Bueno, así es la vida. Entonces, que ganó Trump, pues qué bueno. Que perdió, qué bueno. O sea, acepta lo que es, es. Ese es el estado de iluminación. Y yo les digo, ese es el estado para la felicidad. No te resistas. Y nuestra mente no ve la realidad, sino que nosotros desarrollamos desde pequeños un mapa mental con el que nosotros interpretamos los eventos. La base de la vida son experiencias, eventos. Entonces, lo que hace nuestra mente es interpretarlos. Ahorita, si hiciéramos una encuesta, vamos a poner de este taller, somos 25, había 25 opiniones. Y cualquier día, oye, ¿que no estaban todos viendo y asistiendo al mismo taller? Sí, nada más que cada uno lo interpretó con su mapa mental. A algunos les parece interesante, otros divertido, otros odioso, otros aburrido, otros... Esa es tu interpretación. Por eso, si quieren ser felices, les voy a dar lo que yo hice con mi vidita. Mi vidita es alegadora y es excelente para el conflicto. No, me da el 15 y las malas. Entonces, en algún concepto o en alguna cosa, yo le decía, bueno, mira, déjame decirte lo que yo entiendo de eso. Y ya se lo decía. Pero es que no, te dije, esto es lo que yo entiendo. Tú lo entiendes de otra manera. Por eso, nuestra comunicación se mejora mucho si yo empiezo a meter eso. Esto es como yo lo entiendo, discúlpame, pero esto es como yo lo entiendo. Dime cómo lo entiendes tú. Ya, aparte, si me dices cómo lo entiendes tú, enriqueces mi forma de entenderlo. Sí, creo que debe ser así. Pero es lo que yo entiendo, como yo lo veo, como yo lo siento. Eso es lo que quiero decir con mi mapa mental. El problema de nosotros, por eso es tan difícil la comunicación, porque creemos que el mapa es el territorio. Yo tengo un mapa de Aguascalientes. Ese mapa, ese papel no es Aguascalientes. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, aquí, lo que yo tengo no es la realidad. Tengo que convencerme de eso, porque a veces la defendemos a toda. Mi mujer así defiende todo, así como que lo que ella es ley. Bueno, ahí me la voy cachando, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Es un mapa mental. Así entiende las cosas ella. No está mal. Así las entiende. Ahora depende de mí. Hay cosas en que, bueno, mira, te voy a dar mi forma de verlo, mi forma de entenderlo. No, que no, ya se la dije. No, que no. Bueno, pues, de acuerdo. No tenemos ningún problema. Entonces, este mapa mental obviamente está nuestra mente sensorial, la de los sentidos. Por eso es tan importante. Y esto puede afectar nuestra manera en que entendemos las cosas. Si estamos en un cuarto muy caluroso y alguien nos está platicando algo, por más interesante que sea, la mente sensorial no está a gusto. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está a gusto, está demasiado caliente o demasiado frío o huele mal. Entonces, es muy importante, o sea, nuestra mente tiene que estar conectada a los 5 sentidos, que es con los que se comunica al exterior. Pero luego viene lo que es el mapa mental. El mapa mental tiene 3 grandes filtros, tiene más, pero estos son los principales filtros. Observa el evento, pero no checa con lo que él cree, entonces hace alguno de estos, distorsiona lo que ve para que encaje en el mapa. O bien generaliza, todos los hombres son unos hijos de la mañana. O todas las mujeres, todos, de veras, todos. Nadie me quiere, nadie, ni un perrito se te acerca a hacerse pipí ahí en tu pierna. O sea, esa es generalización, no puede ser. O bien eliminan cosas. ¿Para qué? Para que encaje en su mapa mental. Por eso no podemos ver la realidad, porque el proceso, si no le gusta lo que ve, hace algo. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que observar. Y luego vienen la serie de metaprogramas, o sea, son conexiones neuronales que ya hemos hecho para poder interpretar. Por ejemplo, yo trabajo mucho con mapas mentales, con metaprogramas, y por ejemplo, yo como trabajo mucho con jefes, cuando son operarios o están bajo en el organigrama, ahí se necesita mucho que sean de detalle, por ejemplo. De detalle, que vean las cosas minuciosamente. Pero si lo va subiendo y lo tengo ya de gerente, si él sigue viendo los detalles, está perdido. Porque un gerente debe ver lo general. Entonces, un metaprograma es decir, a ver, ¿cómo piensas tú? ¿Te interesan los detalles, las cosas particulares, o te interesa lo global, lo general? Ese es un metaprograma. Y entonces hay gente que, pues, a mí me gustan mucho los detalles, sí, mi hijo, pero como tú eres jefe, tú tienes que ver lo global. Entonces, desde ahí necesito yo que te compongas o te compones en ese metaprograma o tenemos problemas en la organización, porque tu puesto debe de ser lo general. Y entonces así hay algunos metaprogramas, ¿no? Te interesas mucho por las cosas o por la gente, y así, no quiero meterme más. Valores, ¿qué es importante para ti? Lo que es importante para ti, pues es parte de ese metaprograma, las creencias, las actitudes, las memorias, la identidad, y eso lo que hace es darte la percepción, que es la interpretación que tú haces. Y esto, la mayoría es no consciente. Entonces aquí es donde tenemos la problema. Lo que yo creo que es la realidad no es la realidad, es mi interpretación de la realidad. Por ejemplo, alguien que quiera decir, que quiera citarme, oye, lo que dijo Pedro, no. Eso está mal. Lo que yo entendí de lo que dijo Pedro. Yo les digo a los alumnos y se los digo a ustedes, yo soy consciente de lo que hablo. Ustedes son conscientes de lo que entienden. ¿Por qué? Porque eso entra a su mapa mental. A lo mejor lo que yo trato de decir y lo que trato de ver, que ustedes entiendan,
es muy lejos o es contrario a lo que yo quiero. Pero ese es su entendimiento. Por eso la forma de decir es lo que yo entendí. Por ejemplo, en los libros sagrados hay mucho de esto. Lo que dice la Biblia, no. Lo que yo entendí que dice X o Y en la Biblia, eso es lo que yo entendí, pero eso no dice. ¿Sí me entienden esto? Por eso la comunicación es tan difícil, porque creo que mi mapa es la realidad y no es. Esto da una representación interna, da un estado interno del sentimiento, una fisiología en el cuerpo y obviamente se genera la conducta, se crea la conducta que es mi respuesta, pero tiene que pasar por todo esto. Entonces esto hace que no sea la realidad. Yo no respondo a la realidad, respondo a la interpretación que yo le doy a ese evento. Por eso tengo que tener mucho cuidado y decir, esto es lo que yo entendí y observo y a lo mejor no es así. Por eso tenemos a veces tanto problema con los jóvenes o con personas o grupos que no estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Pues porque ellos ven otra realidad totalmente, puede ser muy diferente. Tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones. Nuestra mente, cuando conoce a alguien, inmediatamente o forma una imagen o busca dentro de la mente algo que se le parezca para formar la imagen de esa persona. Por ejemplo, me presentan a alguien, hijo, ¿cómo se parece a mi primo Juan? Y empieza a hablar. Y con estos filtros yo empiezo a buscar todo lo que se parezca a mi primo Juan. Y entonces lo etiqueto. Nuestra mente está formado, me imagino yo, hagan de cuenta como un cajón donde están carpetas. En estas carpetas están, en este caso, las gentes. Y a le pongo, este es Pedro, pero que se parece a mi primo Juan. Idéntico, hasta cómo se ríe y cómo habla. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me relaciono con él, con esta persona, yo me estoy relacionando con la imagen que yo tengo, no con él. Por eso tenemos mucho problema en las relaciones. Por eso, fíjense, cuando hablamos de pareja, hablamos de 6 imágenes. Por eso imagínense, por eso en la cama no caben, son 6 en lugar de 2. ¿Por qué? Ahora sí, la imagen que yo tengo de mí mismo. Como soy realmente, que yo no lo veo, algunas cosas. Y la imagen que tiene mi vidita de mí. Son 3. Por 2 son 6. Entonces, vean cómo en las relaciones es un gran problema si no nos damos cuenta de todo esto y lo sabemos manejar. Por eso nuestras relaciones son a veces muy malas, porque no nos damos cuenta de todo lo que fabrica nuestra mente. Por eso el principio es, como es. O lo aceptas como es, o te vas a otro lado, ¿no? ¿Sí? A veces que mi vidita me dice, ay, es que tú eres así y así, ¿por qué no eres así, así y así? Pero le digo, no, mira, yo soy como soy. Si quieres a ese que has formado, pues ve a buscarlo, porque no es así. ¿Sí? Por eso el principio es, tengo que aceptarme y amarme como soy. Si no, no. Y tengo que aceptarte y amarte a ti como eres. Si no, no es posible. ¿Sí? Pero yo también tengo que limpiar mucho mi mente. ¿Sí? A veces por eso se confunden mucho los papás, ese de Freud, esos principios de Freud. Pues sí, el hombre
piensa en su mamá. Las mujeres me imagino que piensan en su papá, y esta que se va a parecer a mi papá era trabajador, y pum, 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 y ahí suena todo. O sea, esa es la imagen. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nos relacionamos con las imágenes, no con las personas. Respondemos a nuestras reacciones viscerales, cerebrales, no a los eventos. La mentada de madre. Hay una reacción biológica, cerebral. Es a la que respondo. Pero no me doy cuenta que esas 3 palabras no tienen sentido. No tienen más que el poder que yo les doy a esas 3 palabras. Entonces tengo que darme cuidado. Por eso, otra vez, viene, respira profundo antes de respirar. No respondas a la reacción cerebral. Responde a tu conciencia o responde con conciencia. Biológicamente no estamos diseñados para un cambio constante. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Un conflicto que tenemos es que no sabemos manejar la incertidumbre. Y el cambio crea mucha incertidumbre. Pero no estamos. Nosotros nos gustan los estados tranquilos, calmados, el status quo, lo que se mantiene constante, porque eso nos da un sentido de nosotros mismos. Entonces sí tenemos que darnos cuenta que nuestro sufrimiento se tiene que dar. Ahorita vemos por qué, pero no estamos preparados. No está por ahí nuestra mente. Y la inteligencia es la habilidad o capacidad para resolver problemas. Por eso lo que tratamos ahorita con la inteligencia emocional es resolver los problemas de nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás. Ahorita lo vamos a ver en las dimensiones. Y la otra cosa, la vida son relaciones. No hay otra forma de vivir la vida. Los que se van, por ejemplo, a las cuevas allá al Himalaya, ay, tienen paz y tienen armonía y todo. Y dice, yo ya la hice. Bajan al pueblo y sale su enojo, su coraje cuando empiezan a relacionarse. Por eso alguien dice, me llevo mejor con mi perrito que con mi vidita. Pues sí, claro, porque pues él no habla, no pregunta, no cuestiona, no pide nada. Entonces, pues sí, él nomás ladra. Entonces sí, entonces está difícil ahí. Entonces la vida son relaciones y no podemos escapar a ellas. Por eso la inteligencia emocional necesitamos entenderla. Pasamos a este otro mapa donde ya vimos todo esto y vamos a la segunda parte. Espero ir bien. Okay. Como quieran, en una hora nos echamos lo demás. Psicología. Déjenme darles un poquito de idea de lo que es la psicología occidental y cómo conceptualicé yo la psicología oriental. Son muy diferentes y esta es la base de todo lo que les he estado diciendo. La psicología occidental y la oriental tratan con la mente, definitivamente. Le pusieron psicología, que es el estudio del alma, pero realmente es el estudio de la mente. Entonces, ¿qué sucede? En la psicología occidental, la mente es todo. La mente es la base de todo. Por eso intentamos manejarla, intentamos analizarla, controlarla, manejarla, programarla. Estamos convencidos que los problemas que tenemos, aunque sean mentales, la misma mente los va a resolver. Uno de los casos que vemos nosotros, o sea, con más documentación, son el psicoanálisis. Hay muy pocas personas que hayan salido del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque están analizando su mente. Psicoanálisis, están analizando su mente, pero no se dan cuenta que la misma mente es la que les causa los problemas. Entonces está difícil que salgan, si están componiendo lo que causa los problemas. Entonces, aquí la mente es todo. ¿Qué sucede en el otro lado? Dice, la mente es tu infierno. La mente es tu enfermedad. Ese es radicalmente opuesto. La mente es tu problema. Pero te dicen, ¿qué hacen ellos?
déjala ser y te dejará ser. Utilízala cuando la necesites, pero cuando no la necesites, cállala. Que no te esté amargando la existencia. Por eso podemos hablar de dos tipos de mente. The working mind, la mente para el trabajo, y la mente intelectual, la mente que está constantemente llevándonos al pasado y al futuro, culpas, preocupaciones, sentimientos, resentimientos. Eso es lo que hace la mente intelectual. Esta es la que nos hace sufrir, pero esta es la que a veces domina. Entonces, esta es una gran diferencia. Por eso la meditación, por eso lo que yo les di es observa tu mente, observa el pensamiento, no te identifiques con él. Al identificarte te haces él. Yo estoy enojado, yo siento la envidia, yo soy envidioso, yo soy un enojón, yo. Nos identificamos con el pensamiento y nos convertimos en el pensamiento. Y acuérdense que del pensamiento sigue el sentimiento. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la clave y esto es lo que manejo y viene de esto, fundamentalmente. La naturaleza de la mente, la raíz del problema, de todos los problemas, es la mente misma. Si no se conoce la naturaleza de la mente, no se es capaz de resolver ningún problema de raíz. Nuestros problemas están en la mente. Fuera de lo que llamamos nosotros pobreza alimentaria, o sea, la gente que no tiene comer, que no tiene para comer, todos los problemas que nosotros podemos tener son producto de la mente. No tengo más, no tengo menos, no tengo esta marca, no tengo otra vidita diferente. Todo eso es producto de nuestra mente. Entonces, por ahí ya quedamos. Ahora sí, vamos a entrar un poquito a lo que es el origen del sufrimiento. Vamos a ver Buda con sus cuatro, lo que es el centro del budismo, las cuatro nobles verdades y el origen del sufrimiento. Las cuatro nobles verdades. Cuando el Buda se iluminó, dicen que lo primero que hizo es dar un sermón y juntó principalmente a cuatro personas que lo habían acompañado durante un tiempo en su búsqueda, en el camino de su búsqueda. Y habló de las cuatro nobles verdades. Lo que hizo el Buda para nosotros es desmenuzar la mente. Es alguien, yo creo que para mí el psicólogo más grande que ha existido, porque penetró tanto en la mente y eso es lo que nos presenta en estas nobles verdades. Ahorita les doy 5 minutitos. La primera noble verdad, hay sufrimiento. O sea, no busques no sufrir, no pierdas el tiempo en buscar no sufrir. Hay sufrimiento. Este mundo, como está diseñado por quien lo diseñó, es para que vengas a sufrir. Hay sufrimiento, de eso no te puedes escapar. Por eso aquellas pobres papás que dicen, yo no voy a permitir que mi hijo sufra, no lo hubieras traído al mundo. ¿Por qué? Porque esto está diseñado así. Hay sufrimiento. No busques escapar del sufrimiento. También aquí les quiero presentar algo. En mi entendimiento, en mi concepto, distingo sufrimiento de dolor. El dolor viene del cuerpo. El sufrimiento viene de la mente. De lo que estamos hablando es sufrimiento, no de dolor. Porque alguien podría pensar, ay, sí, que yo sufro cuando me duele mi cuerpo. Sí, eso le llamamos dolor. Sí. Entonces, hay sufrimiento. No puedes escaparte del sufrimiento. Así está hecho esta vida. La segunda noble verdad dice,
Pero el sufrimiento tiene una causa. Y esa causa está en tu mente. Tú has formado tu mente que va en contra, lo que yo les decía, de muchos principios. Por ejemplo, el principio del cambio, ahorita lo vamos a ver un poquito. El principio del cambio. Si todo es energía y la energía fluye, pues provoca el cambio. Si tú vas en contra del cambio, vas a sufrir. Todo lo que es creado, todo lo que nace, tiene que morir. Es una ley. ¿Por qué sufrimos tanto cuando perdemos a alguien? Y más. Dicen, el dolor solo duele, el sufrimiento es opcional. ¿Cuándo empieza el sufrimiento? Después de que pasa el duelo, tú sigues y pasan los años y sigues. Mi mamá, oye, ya tienes 20 años de que se... Pues sí, pero extraño tanto. Ese es el sufrimiento. O sea, el dolor solo duele, el sufrimiento es opcional. Ese es producido por la mente. ¿Sí? Entonces, el sufrimiento tiene una causa. Esa causa está en la mente. Está en no aceptar el cambio, que es una constante, es una ley, y no aceptar todo lo que sucede alrededor del cambio. Por ejemplo, esta causa puede terminar. O sea, no tienes por qué sufrir. Por eso el Buda dice, ¿qué es la iluminación? Es ausencia de sufrimiento. Con eso nos está diciendo, puede terminar el sufrimiento. ¿Cuándo? Tú aceptes, tú te des cuenta. Y yo les dije ya ahorita, que lo que es, es. Si no estás luchando contra la realidad, no estás luchando contra el cambio, no estás luchando contra la evolución de las cosas, pues vas a ser feliz, no vas a tener sufrimiento. Entonces aquí nos da la base y nos da un camino. Para él el camino es el entendimiento de las leyes y de los principios de este mundo y obviamente el camino a través de la meditación para que logremos un entendimiento de cómo es nuestra naturaleza, nuestra mente, cómo es nuestra mente. ¿Por qué? A través de la meditación yo les decía, observa tu mente, observa los patrones de pensamiento, observa los patrones de sentimiento. Lo único que tienes que saber es que todo es repetitivo. Por eso, por favor, hagan esta tarea para la próxima semana, pongan atención. Vean cómo se enojan por las mismas cosas. Sucede y se enoja. Vuelve a suceder y se enoja. Vuelve a suceder y se enoja. Ese es el problema. O sea, obsérvate. ¿Por qué te enojas por lo mismo? Yo hace años me enojaba mucho porque mi vidita deja las luces prendidas. Yo puedo llegar aquí y no está ella y ya sé por dónde anduvo. Porque ella prende los focos y se va. Y entonces, híjole, oye, dejaste todos los focos prendidos. Y aquella se prendía. Ya, yo pago la luz. No, si no se trata de eso. Es que ¿para qué estamos utilizando? Hasta que dije yo, a ver. ¿Quién está mal? ¿Ella o yo? Pues yo. ¿Por qué? Pues no, ella no va a cambiar. No quiere cambiar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues lo primero que hacer es apagar todas las luces que ya dejó. ¡Pum! Se acabó el lío. Ya no me enojo. O sea, agarra una cosa y nunca la regresa a su lugar. Pues ya sé que agarró algo mío que yo necesito, unas tijeras, una cosa, una pluma, ¿no? Ando muy abusado, a ver dónde la va a dejar. Donde la deje, la agarro y la pongo. ¿Para qué le digo? Oye, déjala ya. Porque empezamos. Entonces, ese es el camino, pero observa, ¿vale la pena enojarse por eso?
les voy a dejar otra tarea. Así como observen sus pensamientos, observen por qué se enojan, vean ustedes cómo ese observarnos nos va a dar oportunidad de hacer cambios para no dejarnos llevar precisamente por esos hábitos. Nosotros tenemos 3 hábitos nada más. Hábitos de pensamiento, hábitos de sentimiento y hábitos de acción o hábitos de hacer. Hay ciertos hábitos de pensamiento, de sentimiento y de conducta que necesitamos revisar y tal vez cambiarlos. Pero sí necesitamos hacer algo. ¿Sí? Una cosa que les pido, en los enojos, vean ustedes, antes de enojarse, piensen algo. ¿Vale la pena enojarme por esto? ¿Cuál es la importancia que tiene esto para yo enojarme, desgastarme, para que mi cuerpo interiormente sufra? Porque lo que hace es preparar bioquímicamente el cuerpo para pelear o para correr. ¿Vale la pena? Y entonces la respuesta está en ustedes. Si quieren ser felices, dicen, no vale la pena. Yo desde que practico esto, todavía no encuentro una cosa por lo que valga la pena enojarse. No sé qué encontrarán ustedes, pero les pido que de veras, no importa que lo digan después de enojarse, ¿valía la pena enojarse? ¿Realmente sucedió algo trascendental? ¿Realmente se va a cambiar las cosas? No se cambia nada. Pero yo me enojé y me vuelvo a enojar y me vuelvo a enojar. Entonces, es un poquito esto, ojalá les sirva de algo. ¿Cuál es el origen de nuestro sufrimiento? Está en el deseo y las expectativas. Deseo cosas. Y aquí les hablo de 3 cosas. Anika es la palabra sánscrita. Cambios y apegos. La vida es cambio. El cambio es una constante en esta vida. Pero ¿qué pasa? Yo me apego a las cosas, a las situaciones, a las personas, cuando todo cambia. Dice en la India, la vida es como un río que fluye. Una de las orillas de ese río es la orilla del placer. La otra orilla de ese río es la orilla del sufrimiento. Tú vas montado en ese río. Ese río te acerca algunas veces a la orilla del placer. Y tú quieres quedarte ahí. Aquí me quiero quedar. No te puedes quedar porque el río está fluyendo de la vida. La vida está compuesta de opuestos interconectados e interdependientes a fuerza. Todo viene en dualidad. Vida, muerte, hombre, mujer, placer, sufrimiento. Todo viene en dualidad. Tenemos que aceptar las 2 orillas. Tenemos que aceptar los 2 polos, porque los 2 polos se dan. Por eso hay que trascender. La vida es ese flujo. Y para ser felices, lo que tiene es que cambiar nuestra actitud. Si seguimos en el flujo, placer, sufrimiento, placer, sufrimiento. Vamos a salirnos de ese flujo, es lo que los invito a ustedes. ¿Para qué? Pues para no trascender. Si estoy en la parte del placer, vivirlo intensamente el momento presente. Si estoy en el lado del sufrimiento, vivirlo, aceptarlo. Y va a pasar, porque todo pasa. Mientras más me resista, más persiste. ¿Sí? El sufrimiento y la resistencia, o la resistencia y el sufrimiento tienen una relación directa. Mientras más me resista, más sufro. La aceptación y el sufrimiento tienen una relación inversa.
Mientras más lo acepte, menos sufro. Entonces, tengo que entender esto. Es un cambio permanente. No hay forma de detener esto. Esto es lo que le llaman la impermanencia. En este mundo no hay nada permanente. Para irnos a lo permanente, a lo que no cambia, necesitamos elevarnos a lo espiritual, no a este mundo. El otro es dukkha, deseos, la insatisfacción de los deseos. Por más cosas que compremos, la mente nunca se cansará. Y entonces siempre nos tienen un constante desear y desear y no le damos alcance. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no intentemos estar satisfechos, porque siempre la mente genera más necesidades de deseos. Y esta es la insatisfactoriedad. Y el último es anatta, la ilusión. Es una ilusión. Podemos tener muchas cosas, podemos tener mucho dinero. El día que nos toque dejar este cuerpo, todo ese dinero, todas esas cosas tan bonitas y cuidamos tanto que compramos, desaparecen. Esa es la ilusión. Nada tiene sustancia permanente. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito el sentido de nuestro sufrimiento. Y todo esto es lo que tenemos que trascender. O sea, la búsqueda nuestra debe de ser desarrollarnos para poder trascender todo esto. Einstein dicen que dijo, los problemas no se pueden resolver al mismo nivel en que se desarrollan. Si quieres resolverlo, tienes que ir a un nivel superior. Aquí estamos hablando, nuestros problemas, la causa es la mente. Lo que está pasando aquí es que la misma mente puede ser que no nos ayude a resolverlos. Si seguimos ese pensamiento de Einstein, tenemos que irnos a un nivel superior. ¿Cuál es el nivel superior? El espiritual. En términos de energía, la energía física es la energía más densa, es la energía con una velocidad menor. La energía superior es la mental, por eso la mente manda al cuerpo, porque tiene una energía superior. Por eso muchas veces nos enfermamos con la mente y también nos aliviamos con la mente. Ahora, hay una energía superior, la parte espiritual. Esa energía espiritual que de alguna manera, por llamarle algo, llevamos dentro. Y yo se los dije, traducido como vida, porque es lo que podemos nosotros constatar, que todos tenemos vida, para no irnos a lo esotérico. Bueno, esa energía que llamamos vida, vamos a traducirla como la espiritual. Tenemos que irnos a esa energía para poder resolver los problemas de la mente. Entonces, amigos míos, vamos a descansar un poquito y llegamos a la vida y los problemas para pasarnos a la mente. Vamos a descansar 5 minutitos, ya me pasé, pero bueno, se me olvida. Discúlpenme. Entonces, ¿descansamos? Párense y tomen su Sí, doctor, 5 café minutos. o lo que tomen y regresamos.